Al sur de la isla del Hierro existe una extensa zona con un gran número de inscripciones rupestres y otros yacimientos arqueológicos. Ahí, en esa gran ladera de Reña, la propia tierra habla de nuestros orígenes, de nuestro pasado. Por ese motivo, en los podcasts de Wanchipedia queremos hablar de los grabados rupestres bimbaches, los grabados del Hulan. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Vamos a comenzar explicando el significado de la propia palabra Hulan, un guanchismo, un topónimo de Canarias con el que se denomina a esa amplísima zona de la vertiente sur de la isla del Hierro, del municipio del Pinar, cercada por la zona de los Lagiares y por la dehesa. En esa zona de la isla más occidental del archipiélago podemos contemplar unos grabados rupestres bimbaches, herreños, que han sido considerados por conocedores del tema como inscripciones alfabéticas que pueden ser del tipo de escritura libio-bereber. Las primeras noticias que se tuvieron sobre el yacimiento arqueológico del Hulan fueron obtenidas del ilustrador canario Juan Antonio de Urtuzáustegui, de la propia tradición oral insular a finales del siglo XVIII. Tanto es así que en su obra Diario de viaje a la isla del Hierro aparecen reseñas de las costumbres prehispánicas insulares y noticias arqueológicas de esa zona concreta de la isla, debido a la presencia de caracteres grabados en los asientos de una estructura de piedra ubicadas en esa localización. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Sin embargo, quien llevó a cabo el redescubrimiento arqueológico de esa zona fue Aquilino Padrón, a finales del siglo XIX, renombrada dicha zona como los letreros o los canales. Estos grabados rupestres aborígenes son de diversos tipos, geométricos como por ejemplo círculos aislados, herraduras y trazos desiguales y alfabetiformes, unas inscripciones alfabéticas líbicas que a día de hoy no se han podido descifrar ni saber si se hicieron en épocas distintas y por diferentes personas. Eso sí, todo apunta a que en aquella época los bimbaches llevaban a cabo esos grabados sobre las piedras para algún tipo de ritual, ya que próximos a ese lugar existen ciertos vestigios arqueológicos como construcciones de piedra en donde se sospecha que hacían fuego o incineraban animales. Tengan en cuenta de que estamos hablando de las aras de sacrificio, Yuntagoror, esos recintos aborígenes donde se reunían los miembros de mayor poder de la comunidad de Reña para tomar decisiones en el beneficio de la comunidad o para rituales. Estas inscripciones rupestres, de indudable origen aborigen, han atraído a multitud de personas, desde científicos canarios a expertos de todas las partes del planeta. El misterio que se respira en ese lugar atrae a curiosos y ha hecho más famoso el lugar. Además, en ese mismo territorio existen otros yacimientos arqueológicos que confirman que el Hulan fue muy importante para los bimbaches, para los aborígenes de la isla del Hierro. De ahí que se hayan localizado en esa zona goronas, esas construcciones elaboradas a base de piedra que los pastores utilizaban para refugiarse del viento, concheros, los típicos amontonamientos de conchas de moluscos marinos como lapas y burgados, que son uno de los principales vestigios prehispánicos en las islas, cuevas tan utilizadas por los aborígenes canarios para vivir o para enterrar a sus difuntos, etc. Incluso se han hallado majanos, esos montones de piedras sueltas de significado desconocido que en su base tienen una especie de círculo de piedras que se ha reconocido como un tagoror. Únete a nuestra comunidad, conviértete en miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Wanchipedia. Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. Un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales, proyectos como Wanchipedia siguen vivos. A cambio, accedes a contenido exclusivo, eliges de qué hablar en los podcasts semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wanchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a mecenas que como tú hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos.
La conservación de este gran yacimiento de grabados es un problema real, ya que, según pudimos leer en las fuentes consultadas, se asegura que el estado actual de los restos arqueológicos deja bastante que desear. Parece evidente que si no se toman medidas al respecto, ¿quién nos asegura que en una erupción volcánica inminente no podría sepultar todas esas valiosas grafías aborígenes que han permanecido intactas durante siglos? Todo apunta a que si no se toman medidas cuanto antes, desaparecerán en su totalidad de nuestras vidas, como así lo hicieron muchas cosas de nuestros restos arqueológicos del archipiélago. ¿Has visitado el Hulan? Si es así, ¿qué te transmitió ese lugar? Déjanos tu comentario, nos queremos enterar. Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast, todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wanchipedia. Besitos, mis niños. Chao. En la época prehispánica existía en la isla de Ceró, la actual isla del Hierro, un joven bimbache llamado Ferinto. Este valiente aborigen herreño, durante la conquista de la isla, se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para los conquistadores, debido a su espíritu de lucha y agilidad para moverse a través de los escarpados barrancos de la isla. ¿Quieren saber qué fue lo que le pasó a Ferinto para convertirse en leyenda? Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos. Estarán de acuerdo con nosotros cuando afirmamos que nuestras islas son un tesoro por su gente, costumbres y gastronomía, pero también por nuestra fauna y flora única. Hoy, en los podcasts de Wanchipedia, tenemos el placer de contar con uno de los animales más antiguos y representativos de las islas. Hoy hablará con nosotros Armiche, un lagarto gigante de la isla del Hierro. ¿Quieren saber qué nos contará? Creo que ya lo tenemos al teléfono. Hola a las Américas y Taco, muchas gracias por invitarme. Hola Armiche, nuestro invitado de hoy nos envió una foto de él y tengo que reconocer que es impresionante. ¿Sabrían decirme qué significa la palabra garoé en el lenguaje aborigen? El árbol garoé es uno de los árboles más famosos y emblemáticos de nuestras islas. Su nombre procede de la lengua amazigh y significa laguna o río. ¿Y a qué debe su nombre? En él se han vivido momentos históricos que han supuesto un antes y un después para las vidas de los bimbaches, los aborígenes canarios de la isla del Hierro. El mítico árbol garoé estaba situado al norte de San Andrés, en el macizo de Ajonce, cerca de Tiñor, el pueblo más pequeño de El Hierro. Todos conocemos la importancia de este árbol en nuestra historia, ¿verdad? ¿O no? Esto es Wanchipedia, preparen las roscas, cotufas o muchitos porque comenzamos.